Buenas tardes. Voy a explicarles el concepto de voltaje. Voltaje es la diferencia de potencial. Y para poder entender por qué se le llama diferencia de potencial, vamos a pensar en el voltaje como en un lago. ¿Ok? Tenemos un lago. En los lagos el agua está quieta y por ende no se mueve para ningún lado, pues el agua está estancada y no hay ninguna pendiente que la haga fluir, como pasa en los ríos. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo volcamos? Vamos a tener lo siguiente. El resultado de volcar el lago será que el agua se empezará a deslizar, empezará a caerse, como si se tratase de un vaso que se está derramando agua. Entonces, para que ustedes lo tengan más claro, vamos a ver cómo sería ese movimiento. ¿Ok? Entonces, al igual que se derrama ese vaso de agua, de esa misma forma es que fluyen los ríos. Así tenemos la forma en que fluyen los ríos. Lo que provoca que el agua fluya en los ríos es una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. Entonces, el agua fluye desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. En este caso, el potencial gravitatorio, ya que la gravedad es la que hace que el agua fluya. ¿Okay? Como todos sabemos, siempre los ríos van a fluir desde la montaña hasta el mar. Vamos a tener una pendiente. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma en que se logran mover los electrones es cuando se crea una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de potencial eléctrica en este caso. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Por qué se llama diferencia de potencial? Porque el potencial, es decir, potencial es sinónimo de capacidad. El potencial para hacer un trabajo es lo que se tiene, esa diferencia potencial, es esa capacidad para hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es un voltio. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Simplemente lo que teníamos arriba, un joule por coulomb es igual a un voltio. De esta forma, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Por ejemplo, si tenemos una diferencia de potencial de 10 voltios en un circuito, vamos a tener la siguiente imagen. Lo que está diciendo esa imagen es que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial es capaz de hacer 10 julios o joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial. Quiere decir que entonces en este punto de mayor potencial va a ser 10 joules de trabajo más que en el final del tobogán, ¿okay? En el punto de menor potencial o al final del diagrama de cualquier circuito eléctrico.
en el extremo negativo de la batería. El voltaje, por definición, es la fuerza con la que se mueven los electrones debido a una diferencia de potencial. Por lo tanto, tenemos esa imagen. Si vemos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Vamos a ver eso. El voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos tener o acarrear más agua. En la electricidad si tenemos más voltaje, tenemos más electrones. Igual que antes teníamos más agua, ahora vamos a tener más electrones y por ende habrá mayor corriente eléctrica. Con esto concluimos que a menor voltaje se mueven menos electrones, a mayor voltaje se mueven más electrones. Y esto lo vamos a recordar al ver esta imagen. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otra analogía. Imaginémonos que tenemos una cabaña al pie de la montaña, en las faldas de la montaña. Si para abastecernos de agua utilizamos un depósito de agua que ponemos en una altura baja de esa montaña que tenemos en la parte cercana de la cabaña, a esa altura baja de la montaña vamos a tener que al abrir los tubos podemos notar que el agua llega a los tubos pero sin presión. Entonces eso quiere decir que sin presión o fuerza, o al menos es sumamente bajo. Y ustedes quieren más fuerza o más presión en la llave de agua, ¿cierto? Entonces tenemos esa altura H. Como ustedes quieren más presión de agua, entonces colocan el depósito de agua a una altura un poco más alta de esa altura que habían puesto un poco más arriba. Entonces ahora van a tener una altura H1, una imagen como la que sigue. Entonces colocan el depósito a una altura H2. Con esto ustedes van a tener una presión mayor que la de antes. Se tiene presión en la llave de agua a diferencia de H1. Pero todavía ustedes quieren más presión, ¿okay? Más fuerza en la salida del agua. Entonces ustedes sitúan el depósito en la punta de la montaña, en esa del centro, que es la más alta. A esa altura, desde la casa hasta la punta de la montaña, entonces van a tener una altura H3. A ver. Van a tener una altura H3. Y con esa altura se tiene mucha más fuerza y más presión en la llave de agua. Al tener el depósito de agua en la punta de la montaña se tiene la máxima presión de agua en la casa. Entonces así tenemos tres diferentes presiones con tres diferentes alturas. Vamos a tener lo siguiente. En altura H1 tenemos la presión de agua más baja y para altura H3 tenemos la presión de agua más alta. Y al compararlos con la electricidad vamos a tener que el voltaje es la fuerza o presión con la que llega el agua a nuestra casa debido a la diferencia de las alturas de los depósitos de agua. Pero si en vez de decir que es la presión de agua, vamos a decir que sería el voltaje, que es la fuerza con la que se mueven los electrones debido a una diferencia potencial. En este caso, la fuerza con la que se mueve el agua es la fuerza con la que se mueven los electrones. Muchas gracias por ver este video de voltaje. Espero que esté más claro
¿A qué me refiero yo con diferencia potencial? Y también tenemos esta imagen. Vamos a colocarla por aquí. Para saber que la tensión eléctrica y el voltaje, la diferencia potencial y el diferencial son sinónimos. Todos ellos van a estar con la letra V y la unidad del Sistema Internacional de Unidades es el voltio, que también va a ser designado con la letra V. Aquí va a estar esta información. Muchas gracias por ver este video del concepto 5 de voltaje.